Buenos días, muchísimas gracias a todos y a mis compañeros por esta oportunidad precisamente de presentar y hablar con ustedes respecto al tema del laboratorio, un tema que durante los últimos años y por la introducción de todos estos arbovirus ha sido bastante apaleado y un poco responsabilizado de muchas cosas que, como quiero mostrarles acá, no necesariamente son culpa nuestra. Y quería, haciendo un poco el enlace con lo que estaba diciendo el doctor San Martín, precisamente poner eso en el contexto de los algoritmos para la vigilancia por laboratorio. Y acá quiero ser muy claro porque la barrera entre vigilancia y diagnóstico a veces es muy porosa, es muy difícil de encontrar, y por eso muchas veces nos confundimos y los laboratorios que deberían dedicarse a salud pública se dedican a hacer diagnóstico, y ese no es el deber ser, y por eso nosotros tenemos que estar siempre trabajando al respecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar acá es principalmente con respecto a la vigilancia, que eventualmente hay metodologías que nos pueden aportar al diagnóstico, sí, pero no es el objetivo principal. Todo eso está en un contexto de unos conceptos que nosotros manejamos desde hace ya mucho tiempo y que se han vuelto casi indistintos, que son los conceptos de las enfermedades emergentes y reemergentes, que fueron acuñados en un texto sobre las amenazas microbianas de los Estados Unidos por allá en 1992, donde ya empezamos a hablar entonces de estas enfermedades emergentes y reemergentes. Las emergentes, aquellas que se reconocen como nuevas o por nuevos patógenos o en nuevos territorios donde antes no existían. Las reemergentes, aquellas que ya se habían controlado, pero que por alguna razón epidemiológica, ambiental o microbiológica se reactivan de alguna forma. De hecho, las utilizamos casi que de manera indistinta los dos términos, pero es bueno que sepamos un poco la procedencia. En este contexto, entre 1996 y 2001, casi 30 enfermedades o nuevos patógenos fueron descritos a nivel global. De estos casi que 30 que ustedes pueden ver acá, 18 por lo menos fueron por enfermedades virales. Y esto nos da precisamente cuenta de la capacidad que tienen los virus, y que todos sabemos, para transmitirse, para evolucionar y para adaptarse a nuevos hospederos. Dentro de estos virus, seguramente los arbovirus, y que ya ustedes conocen, han sido un poco los más exitosos, precisamente por ese vehículo de transmisión que tienen, que son los vectores artrópodos. Esa manera, entonces, en donde quiera que haya mosquitos o vectores que puedan servir para la transmisión, pues allí va a haber un potencial de que lleguen estos virus, puedan adaptarse, evolucionar. Por eso han sido entonces de los más exitosos a nivel de enfermedades emergentes. De todos estos, y ya los hemos estado hablando acá, de los arbovirus, y en ese, digamos que como lo comentó el doctor Kleber en los días pasados, no estamos hablando de una especie o de una familia de virus, estamos hablando del mecanismo de transmisión. Dentro de los llamados arbovirus existen por lo menos 4 familias virales que son y que pueden ser transmitidas por diferentes tipos de vectores. Dentro de estos tenemos entonces los flavivirus, sin duda alguna de los que más impacto han generado, dentro de los cuales tenemos fiebre amarilla, por supuesto, como el prototipo de estos virus, y el que le da además el nombre, como ustedes lo saben, por el latín flavus, que significa amarillo, en donde tenemos otros como dengue, zika, West Nile, encefalitis japonesa y cerca de 70 más flavivirus que pueden estar aquí en esta clasificación. Los togavirus, entonces, en donde tenemos diferentes tipos de togavirus, incluidos los alfavirus, que incluyen chikungunya, mayaro, Ross River y en las encefalitis equinas, y por lo menos otros 30 que pueden tener capacidad de infectar humanos. Los bunyavirus, donde también tenemos diferentes familias, donde tenemos la encefalitis de la Crohn, un ortobunyavirus que es el oropuche, Valle de Rift y por lo menos 20 más, y los reovirus un poco menos importantes, donde tenemos los orbivirus que tienen un poco más de impacto a nivel de salud animal, pero que pueden eventualmente infectar también a los humanos generando fiebres bajas, fiebres leves. Todos estos son de morfologías muy parecidas, todos son como casi todos los virus de potencial pandémico, todos son de RNA,
Los dos primeros, Flavi y Togavirus, son RNAs sencillos de polaridad positiva. Los Bunyavirus son RNAs segmentados de polaridad negativa. Y los Reovirus son RNAs dobles con diferentes mecanismos de replicación. Como ya se ha comentado aquí, existen por lo menos a nivel de arbovirus pueden existir más de 500. Sin embargo, en realidad de los que pueden llegar a afectar a humanos y que tienen potencial para infectar humanos son alrededor de 150 si sumamos precisamente los que tenemos acá. Sin embargo, y en términos de vigilancia, y creo que esto se ha hablado muchísimo estos días, en términos de vigilancia tenemos que definir de verdad cuáles son los que nos deben importar un poco más. De esa manera entonces, y acá en este momento para nuestra región, los que seguramente deberíamos tener más en cuenta, más allá de por supuesto fiebre amarilla, dengue, Zika, tenemos que tener el ojo puesto en West Nile, que no solo en Estados Unidos, en Brasil también tenemos evidencia de circulación de West Nile, encefalitis japonesa que puede llegar, y si ustedes lo saben, para encefalitis japonesa existe una vacuna, pero que solo se aplica precisamente en Asia, en territorios donde hay encefalitis japonesa, así que aquí tenemos una población completamente virgen. Dentro de los togavirus, sin duda, además de chikungunya, mayaro, que ya tenemos reportes y confirmación de brotes el año pasado en Perú hemos tenido y en Brasil. Dentro de los bunyavirus, muy seguramente oropuche, que ya el año pasado también se reportaron cerca de 80 casos confirmados en Perú y también tenemos evidencia de confirmación en Brasil. Los reovirus muy posiblemente y por ahora no van a generar un mayor impacto, pero estos son entonces en donde tenemos que empezar a revisar con mayor cuidado. De esta manera entonces, y pensando solamente en los que en este momento más estamos revisando durante este taller, dengue, chikungunya y Zika, sabemos entonces que todos tienen algunas similaridades, pero también tienen diferencias. Dentro de lo que tienen en común, por supuesto que todos son virus, algunos de los vectores, la distribución es basada precisamente en los vectores y el cuadro clínico que ustedes es lo que han estado revisando precisamente durante estos días y es un poco lo que queremos en este momento, precisamente ver esas similaridades y diferencias que hay también en el cuadro clínico. Todo esto, por supuesto, y sobre todo las similaridades han generado algún impacto en la detección por laboratorio, que es lo que vamos a comentar ahora. En el caso de dengue, y no voy a profundizar mucho porque dengue creo que lo conocemos bastante bien y todos ustedes han trabajado muchísimo en dengue y lo fácil que era trabajar en dengue, como para casi todas las enfermedades virales. Vamos a tener entonces dos posibilidades diagnósticas, un diagnóstico virológico per se y el diagnóstico serológico. Un diagnóstico virológico principalmente con metodologías como el aislamiento viral en células o en mosquitos, la detección de antígenos, en el caso de dengue el antígeno NS1, y la detección del ácido nucleico, el RNA. Por la parte de diagnóstico serológico tenemos diferentes plataformas, la más utilizada es la captura de anticuerpos tipo M, MAC-ELISA. También tenemos otras como la inhibición de hemaglutinación, la neutralización por reducción de placas y otros que se pueden ver. ¿De qué depende entonces cuál de estos métodos elegimos? De la dinámica de la infección, es decir, el proceso de replicación en donde vamos a tener el virus versus la respuesta inmune en donde vamos a tener el diagnóstico serológico. Algo que nos aprendimos casi que de memoria y que todos lo manejamos, una viremia que va más o menos hasta el día 5 en el caso de dengue, con una IgM que arranca a incrementar más o menos alrededor del día 5, con una ventana donde en algunos casos se pueden tener negativas las dos pruebas y eso no necesariamente se debe tomar como un falso negativo, en verdad es que puede ser negativo, por lo cual deberíamos tomar una siguiente muestra para buscar el incremento de anticuerpos. Sin embargo, eso fue algo que casi que dejamos de hacer, entre otras cosas por la dificultad para tomar segundas muestras y empezamos a quedarnos casi que con una sola determinación de IgM para hacer el diagnóstico, lo cual siempre hemos sabido que se debería tomar una segunda muestra. En el caso de dengue, como les decía, hemos tenido ya muchas herramientas y que han sido relativamente fáciles de trabajar hasta hace poco tiempo. La NS1, una proteína de replicación temprana, que normalmente se produce con un pico máximo alrededor del día 3. Después del día 3, la sensibilidad de la NS1 se disminuye considerablemente.
Entonces, en los primeros 3 días puede ser muy útil para confirmar un caso, ya que hasta hace poco se consideraba específica. En otros casos, la IgM, por supuesto, y la IgG, que como ya veíamos entonces incrementan más o menos a partir del día quinto y empieza entonces a ser detectables. En una infección secundaria se puede hacer una relación de detección de anticuerpos IgG para determinar si hubo una infección primaria o si se trata de una infección secundaria. Hasta este momento entonces los ensayos de ELISA realmente funcionaban y por eso los algoritmos que se proponían originalmente para dengue eran relativamente sencillos. Una vez se introdujo la NS1 podía servir como un mecanismo de tamizaje en el cual una ELISA NS1 confirmaba una infección por dengue. Posteriormente, por PCR se podía hacer la tipificación para determinar si se trataba de qué serotipo o aislamiento viral en algunas de las muestras. En el caso de las muestras tomadas más allá del sexto día, una ELISA IgM y como les digo, casi que de una manera sin mucho cuidado, estábamos confirmando con una IgM que hasta hace poco funcionaba, pero que realmente siempre tendríamos que haber tenido por lo menos una segunda muestra. La ELISA entonces, que es lo que más se ha utilizado, la plataforma más utilizada, la ELISA de captura de anticuerpos tipo M, una metodología que sirve para determinar aparición de anticuerpos IgM, seroconversión de una muestra negativa a una muestra positiva en muestras pareadas, en una única muestra, que es lo que tenemos casi siempre en nuestros países. Va a ser útil para determinar infecciones recientes, pero que realmente, y como lo vamos a ver más adelante, no sabemos en realidad qué tan reciente puede ser esa infección. Es un ensayo rápido y relativamente sencillo, y se puede hacer en diferentes tipos de muestras, incluyendo suero y líquido cefalorraquídeo si fuera necesario. Existen algunas versiones de la MAC-ELISA, como la Ultra Micro-ELISA, y otras que han venido adelantando. Las pruebas rápidas también evolucionaron un poco en el tema de dengue, sin embargo, y esto es algo que nosotros tenemos que ser muy claros, las pruebas rápidas, y no estamos hablando de antes de la introducción de Zika, las pruebas rápidas siempre han tenido una sensibilidad muy baja para dengue, que va entre el 50 y 70% dependiendo de la marca, lo cual indica que nos podemos perder muchos casos, así que no son útiles para descartar infecciones por dengue. Pueden ser relativamente específicas, pero un positivo puede ser que sea dengue, pero si es negativo no podemos descartar que sea dengue. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de y la interpretación principalmente de los ensayos rápidos. Como les decía, hasta este momento y con dengue realmente no teníamos mucho problema, teníamos todo cubierto, sabíamos y todo, como lo comentó el doctor San Martín hace poco, todo estaba funcionando y todos sabíamos entonces qué teníamos que hacer. Después entonces, finales de 2014, comienzos de 2015, aparece chikungunya, una historia que ustedes conocen bastante bien y que muy rápidamente, en forma casi que explosiva, empezó a expandirse por todo el territorio americano, empezando y por supuesto donde las islas y el Caribe jugó un papel muy importante. Y a partir de acá entonces ya empezamos a complicarnos un poco. ¿Cómo funciona entonces la dinámica de la infección por chikungunya? Y ustedes seguramente la conocen muy bien, una incubación de más o menos 3 a 7 días, con unas viremias muy altas y que pueden durar hasta por 8 días. Y esa es una diferencia importante que tenemos con dengue. Por ejemplo, las viremias son mucho más largas y son muy altas. La cantidad de partículas virales que se pueden encontrar en un suero son muy altas, inclusive son más altas de lo que se puede obtener en un aislamiento viral. Precisamente por esa razón, en principio, estas muestras deberían manejarse en un laboratorio BSL-3 cuando todavía se trataba de una enfermedad nueva o emergente en nuestro territorio. Precisamente por estas viremias tan altas, también es posible que explique por qué esa manera tan explosiva como se generó, ya que no solo teníamos mucho más virus, sino además por un periodo de tiempo mucho más largo en el cual había mayor disposición para que los mosquitos picaran y lo transmitieran. Y de esa manera entonces se podía generar de una manera mucho más explosiva. Después del día 8 más o menos, se empiezan a incrementar los anticuerpos, tanto la IgM como la IgG,
que nos van a permitir entonces hacer el diagnóstico serológico. De esta manera entonces contamos con las mismas metodologías más o menos, los ensayos virológicos, el aislamiento viral. Sin embargo, insisto, el aislamiento viral, cuando entró el virus, estaba indicado hacerlo en laboratorios BSL-3 por la posibilidad de contaminación en laboratorio, ya que está descrito. Sin embargo, pues en este momento ya es un virus endémico, así que los laboratorios pueden hacer sus propias evaluaciones de riesgo para determinar si quieren y si pueden hacer un aislamiento viral. Sin embargo, la detección de ácidos nucleicos, la detección del RNA sigue siendo el patrón más importante. Por la parte serológica también teníamos una lista de captura para anticuerpos M, inhibición de hemaglutinación y neutralización. Teniendo en cuenta entonces el día de inicio de síntomas, la detección viral se sugería entre el día 0 hasta el día 5 de iniciados los síntomas, máximo hasta 8, como les decía, la viremia es bastante larga, y la detección de anticuerpos a partir del día 5. En cuanto a los ensayos moleculares, nosotros siempre trabajamos con un centro colaborador, que en el caso de las Américas, de la región de las Américas, el centro colaborador es el CDC de Fort Collins, y en el Fort Collins trabajamos muy de la mano y ellos son los que de alguna manera nos dan nosotros los lineamientos para el diagnóstico. Precisamente entonces, cuando esto comenzó, el CDC Fort Collins entonces nos proporcionó los protocolos y nosotros proporcionamos el material para la PCR que ya estaba diseñada previamente por Lanciotti y colaboradores. Tenían 2 juegos de iniciadores que estaban diseñados para detectar cualquier posible variante genética de chikungunya, y de hecho fueron con los que empezamos a llevar a todos los países y cómo se pudo implementar la detección en la mayoría de países de la región. Posteriormente, en el 2014, finales de 2014-2015, el mismo Lanciotti hizo una actualización de los primers basados en la nueva evidencia y se generaron unos sets de primers y de sondas más específicos para la variante que estaba circulando en la región, que era la variante asiática, ahora llamada asiática americana. En cuanto al diagnóstico serológico, algunas consideraciones y limitaciones. La detección en una sola muestra, igual como ya lo sabemos, es presuntiva, ya que debería tomarse una siguiente muestra para determinar precisamente una infección, una muestra 10 a 14 días para determinar si hay seroconversión, es decir, de negativo a positivo, o si hay aumento en el título de anticuerpos hasta 4 veces, teniendo en cuenta que la ELISA que estaba disponible no es un método cuantitativo, sino cualitativo. Yo no puedo determinar realmente si hay incremento en el título de anticuerpos. En algunos casos se utiliza y se toma la densidad óptica como una forma de medir, pero realmente eso no está estandarizado y no es una forma válida de medir incremento en título de anticuerpos. Para medir títulos de anticuerpos se deben utilizar técnicas cuantitativas como la inhibición de la hemaglutinación o la neutralización, lo cual es mucho más complejo y que es mucho más difícil de estandarizar en un laboratorio. En términos de reactividad cruzada, puede cruzar con otros alfavirus. Dentro de ellos, en la región, el más importante que podría cruzar sería Mayaro. En otras regiones, virus muy cercanos genéticamente, como el Onion, pueden también cruzar inmunológicamente, pero en nuestra región seguramente Mayaro, de hecho sabemos que cruza con esta reacción. Con todo esto diseñamos un algoritmo relativamente sencillo en ese momento, ya que no teníamos problemas en cuanto a la diferenciación en el laboratorio entre dengue y chikungunya, 2 virus de familias diferentes y que realmente no cruzan entre ellos. Por lo tanto, aquí lo importante era la diferenciación clínica, precisamente qué se podía hacer de un paciente. El algoritmo entonces, igual teniendo en cuenta que dengue era lo más probable, el algoritmo, una muestra por debajo de 8 días, empezaba con una PCR para dengue, si era negativo pasábamos a la PCR para chikungunya, y más de 8 días IgM para dengue, y si era negativo IgM para chikungunya, con la posibilidad de tener segundas muestras para confirmar por neutralización.
Este algoritmo fue lo primero que se hizo, un algoritmo que fue concertado con los centros colaboradores y laboratorios de referencia de la región y que fue el que nos permitió, de hecho, durante un buen tiempo, trabajar y detectar lo que estaba pasando en la mayoría de los países y que poco a poco, por supuesto, se fue ajustando. Con todo esto, entonces ya teníamos resuelto el problema un poco de dengue y chikungunya, cuando aparece precisamente Zika y ya esto se empieza a complicar un poco más. Zika, ustedes ya conocen muy bien y mucho mejor que yo la situación, con prácticamente circulación en todos los países y territorios de nuestra región. Un virus prácticamente desconocido, con muy pocas publicaciones reportadas, donde tuvimos que empezar a revisar lo que existía. Lo que sabíamos es que con respecto a la replicación y a la dinámica de replicación del virus, que tenía una viremia relativamente baja, que duraba más o menos hasta el día quinto, y que nos permitía detectarlo entonces por PCR hasta el día quinto en condiciones de bioseguridad tipo 2. Esto de la dinámica de replicación y lo que aprendimos con respecto a esas bajas viremias que presentan resulta muy importante y lo vamos a comentar un poco más adelante para nuestro diagnóstico, ya que hacía muy difícil de todas maneras la detección aún por pruebas muy sensibles. En cuanto a la sintomatología, también después de muchos trabajos que se hicieron, entonces se pudo demostrar que además del suero, la orina también podía ser una muy buena muestra para detectar, inclusive con mayor cantidad de virus en orina. Acá quiero decir dos cosas. Si bien la orina puede servir como muestra desde el día 0 de inicio de síntomas, nosotros inicialmente lo pusimos de esta manera, hablando de la orina a partir del día quinto por dos razones. Uno, porque cuando empezamos a ver esto, en algunos países nos dijeron, bueno, entonces vamos a tomar solamente orina, que es más fácil de tomar y como hay más virus, entonces tomemos solamente orina. Y entonces dijimos, no, porque si tomas solo orina, uno, no voy a poder hacer detección de anticuerpos y dos, no voy a poder detectar ni dengue ni chikungunya. Entonces, por eso necesitamos asegurar tomar la muestra de suero, ya sean primeros 5 días o después del quinto día, para PCR o para determinación serológica. Y si vamos a tomar orina, la podemos tomar, pero siempre en conjunto con el suero. Y aquí también tengo que decir otra cosa, y lo vamos a hablar más adelante. La metodología Trioplex, ustedes recuerden que, y aquí se ha comentado, que queremos hacer Trioplex, entonces vamos a hacerlo en orina. En orina no vamos a detectar ni chikungunya ni dengue, entonces no vale la pena hacer Trioplex para orina. Precisamente tenemos que tener muy claro entonces cómo utilizamos precisamente el material. Entonces es una buena muestra, como lo comentábamos ayer, si bien hay estudios que dicen que la orina puede ser detectable hasta por día 20, 30 y demás, son muy pocos en realidad los casos en donde se ha detectado más allá del día 15. Entonces, por eso en nuestros protocolos, y esto va también de la mano un poco con los protocolos del CDC Fort Collins, hasta el día 15, digamos que nos da la seguridad de poder tomar una muestra. Siempre tengamos en cuenta que un resultado negativo no descarta necesariamente una infección, pero la confirmación puede ser hecha por PCR dentro de los primeros 15 días en orina. Lo mismo, entonces, en comunicación con nuestro centro colaborador, CDC Fort Collins, teníamos entonces los protocolos previos que habían sido utilizados durante el brote de Micronesia en la isla de Yap en el 2007. Entonces, una vez más, gracias a la colaboración del CDC Fort Collins y con el doctor Lanciori, pudimos tener entonces las secuencias y los iniciadores, y con eso iniciamos entonces, ajustamos los algoritmos que existían ya, teniendo en cuenta dengue, teniendo en cuenta chikungunya, teniendo en cuenta Zika. De esa manera entonces, si pensábamos en ese momento en Zika, la idea era hacer una muestra tomada en los primeros 5 días, hacer inicialmente una PCR para Zika. Si era positivo, pues nos confirmaba la infección. Si era negativo, entonces pasábamos a una PCR para dengue. Si era positivo, nos confirma dengue. Si es negativo, pasamos a chikungunya. Y si es positivo, confirma chikungunya. Si es negativo, descarta. Sin embargo, y aquí tenemos que ser muy claros, este es un algoritmo secuencial
que funciona y nos funcionó bastante bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y aquí es donde vienen ustedes como clínicos, nos pueden ayudar muchísimo. Porque si bien yo puedo empezar, si el clínico me dice que esto parece Zika, yo empiezo mi algoritmo por Zika. Pero si el clínico me dice que estos algoritmos no son fijos, esto no es algo que yo no pueda modificar, yo lo tengo que modificar de acuerdo a las necesidades. Si el clínico me dice esto parece dengue, pues yo mejor empiezo por dengue. Y si no es dengue, ok, entonces sí me voy con lo demás. De ahí la importancia de lo que se ha venido discutiendo tanto en estos días, de que ustedes como clínicos nos ayuden precisamente para que nos pongan y nos digan por dónde deberíamos empezar, porque eso nos facilita muchísimo el trabajo y puede ser mucho más eficiente. Sin embargo, en algunos países, y si bien esta forma secuencial funciona y funciona bastante bien, por supuesto se puede hacer también de manera paralela. Y eso se puede hacer de manera paralela tanto en reacciones separadas como en reacciones múltiples. La idea es que yo puedo testear al mismo tiempo dengue, chikungunya y Zika, y sobre la misma muestra, y de esa manera entonces determinar si qué es positivo o hacia qué es positivo. La ventaja que tiene esta forma de hacerlo es que me permitirá eventualmente detectar coinfecciones o codetectar virus. Y ayer creo que el doctor Kever lo explicó muy bien. Una cosa es una coinfección y otra es una codetección. Y acá nosotros hemos visto, y siempre nos lo preguntan, y la respuesta es sí, hemos visto muchos casos donde se detecta dengue y se detecta Zika, o dengue y chikungunya. Hay algún reporte por ahí que dice que detectaron los tres, pero siendo sincero y honesto no lo creo, y además el reporte tiene bastantes limitaciones, pero al menos dengue y Zika sí se ha visto, dengue y chikungunya también se ha visto. Lo que no se ha visto es que haya un mayor impacto en la gravedad de la enfermedad si se tienen los dos. Como lo explicaba ayer el doctor Klever, es difícil tener una infección por dos virus, ya que la respuesta inmune que se presenta contra uno también sirve para la otra, principalmente los interferones. Así es que va a ser muy difícil, pero sí los podemos detectar los dos. Sin embargo, tenemos que ser muy claros de cuál es el impacto que puede tener realmente detectar los dos. Para esto entonces también se pueden utilizar mecanismos múltiplex, aquí es donde viene la herramienta que se ha hecho muy famosa precisamente por esto y que viene del CDC de acá de Puerto Rico, el ensayo Trioplex, un ensayo en tiempo real que funciona muy bien para la detección simultánea de cualquiera de los tres virus. Sin embargo, como lo he venido comentando, ustedes tienen que tener claro que el Trioplex es una muy buena herramienta, es sensible, es específica para esos tres virus, pero que también puede tener limitaciones y como les decía, si bien yo puedo hacer orina con Trioplex, no me permite detectar, no voy a encontrar virus chikungunya y dengue en orina, así que no vale la pena. Y no descartar también las metodologías entonces el formato singleplex, ya que como les decía, si hay un paciente que puede parecer dengue, pues yo puedo empezar más bien por dengue. Si es negativo, entonces ahí sí puedo hacer metodologías trioplex o lo que quiera para encontrar otros agentes. Sin embargo, es una herramienta que se está utilizando y que ha sido entregada a prácticamente todos los países de la región y tiene que ser puesta dentro de los sistemas de vigilancia. Algo que es muy importante y como les venía diciendo, algo que también se hizo evidente durante este proceso de Zika, precisamente la conservación de las muestras, que ha generado mucho problema. Teniendo en cuenta la baja viremia que tiene el Zika, esto cobra una relevancia muy, muy importante, principalmente para los ensayos moleculares. Nosotros estábamos de alguna manera mal acostumbrados al manejo de las muestras para dengue y chikungunya, y en los laboratorios, lo sé, me consta que llegaban muestras de pronto con malas condiciones de temperatura y conservación. Sin embargo, como en el caso de dengue y chikungunya tenemos una buena cantidad, digamos, de material genético, entonces seguramente esto nos iba a alcanzar aún se dañara. Sin embargo, para Zika tenemos muy poco material genético. Por eso, una mala conservación puede llegar a que si dengue puedo perder algunas partículas, pero sigue siendo detectable. Chikungunya pierdo algunas partículas, pero sigue siendo detectable, Zika no. Con Zika la diferencia entre perder algunas partículas puede ser la diferencia entre detectarlo y no detectarlo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y por eso nos hemos vuelto muy, muy incisivos con los laboratorios de ser muy estrictos con los procesos de conservación de las muestras, que debería haber sido siempre así, pero que solo ahora los mismos laboratorios empezaron a dar cuenta de la necesidad de esto.
Y llegamos a la parte más compleja, diagnóstico serológico de Zika en el contexto precisamente de dengue o de dengue en el contexto de Zika. Y aquí tenemos el problema más grande porque estamos hablando de dos virus que son antigénicamente muy cercanos, están relacionados antigénicamente. De hecho, de todos ellos, un poco el más lejano es fiebre amarilla, sin embargo, dengue y Zika están muy, muy pegados y eso hace que tengan principalmente la proteína de la envoltura, que compartan epítopes, que es lo que nos va a llevar a generar la reactividad cruzada que tanto problema hemos tenido. Con esto entonces, y al comienzo cuando esto empezó, por supuesto no habían metodologías de ELISA que estuvieran validadas y eso no ha cambiado. Existen algunos estuches comerciales, sin embargo se generaron muchos, ninguno ha sido todavía oficialmente recomendado por la OMS, porque solo se han hecho algunas validaciones por algunos grupos, pero ninguno ha sido una validación formal. Entonces, sabemos que algunos tienen un mejor comportamiento que otros, pero ninguno es oficialmente recomendado por OMS. Ya vamos a hablar entonces de la reactividad cruzada entre otros flavivirus, por lo cual cualquier resultado positivo debería ser tomado como presuntivo. La neutralización, que se consideraba relativamente más específica, también les vamos a ver entonces que ya perdió ese estatus y la verdad se genera mucha reactividad cruzada. Y los reactivos para ELISA, hasta ese momento, cuando esto empezó, solo contábamos con reactivos para una ELISA in-house del CDC, que de hecho fue provisto para todos los laboratorios. Y aquí ya teníamos un problema, y es que la ELISA para dengue, ustedes lo saben, ya lo hablamos, estaba absolutamente diseminada para todos los países y por supuesto era lo que más se utilizaba, por lo tanto nos ponía un reto de evaluar también lo que se hacía para el diagnóstico de dengue. Aquí vemos entonces lo que constituye una infección primaria y aquí tenemos que tener esta claridad. El problema de la reactividad cruzada no es con las infecciones primarias, sino con las secundarias. Aquí tenemos el caso precisamente de una infección primaria, donde ustedes ven acá, estos son pacientes con Zika, y aquí vamos a ver en la parte de arriba entonces, aquí tenemos la IgG para Zika y la IgM para Zika. Y aquí realmente no tenemos muchos problemas con la IgM, algunos puntos muy bajos que realmente no representan reactividad cruzada. Y fíjense acá en el caso de anticuerpos neutralizantes, que son principalmente anticuerpos tipo G, ustedes ven acá que para esos casos de Zika prácticamente no hay ningún intercruzamiento. Entonces esto, por ejemplo, para pacientes en Estados Unidos que nunca han tenido un contacto previo con otro flavivirus, puede funcionar muy bien y me permite eventualmente determinar de qué virus se trata. En una infección secundaria, que es la mayoría de nuestros territorios, la situación cambia muchísimo. Y no vamos a hablar mucho de la IgM, ahorita vamos a hablar de la IgM, pero el problema ni siquiera es tanto en la IgM, ahorita vamos a ver por qué, pero la determinación de anticuerpos totales o anticuerpos neutralizantes es muy difícil, entonces no pongamos la fe en la neutralización por esto. Y si ustedes lo ven acá, aquí todos estos son casos de Zika, y ustedes ven acá entonces cuando se prueba con otros antígenos virales, cómo hay muchos números que empiezan a subir. Inclusive hay algunos como por ejemplo este que para Zika el título fue de 10.200, para dengue fue 40.000. Ni siquiera el título nos permite determinar, entonces como el título es más alto debe ser dengue o debe ser no. Los títulos se van a presentar de manera invariada y pueden ser más altos para un virus, para un antígeno diferente, lo cual hace que la interpretación de estos resultados sea muy complicada. De esta manera entonces era muy difícil hacer un algoritmo para vigilancia serológica y por eso entonces lo único que nosotros desde el laboratorio podemos hacer y decir es esto: una muestra de suero tomada más allá del sexto día, vamos a hacer una IgM para ELISA, un dengue positivo con Zika negativo va a ser un presuntivo dengue, si es dengue negativo, Zika positivo, un presuntivo Zika. Y la idea es, y la recomendación es hacerlo siempre en paralelo, hacer las dos. Si yo solo hago una, no voy a poder descartar la otra. Entonces la idea es hacerlo en paralelo. Sin embargo, el problema es qué pasa si tenemos dengue positivo y Zika positivo. Ahí es donde empiezan los problemas. Desde el laboratorio, lo único que podemos decir es que es una infección por flavivirus. No podemos decir más. Yo sé que para los clínicos es muy importante ponerle el nombre y nos van a decir, pero dígame qué es, lo siento, pero no puedo. No puedo porque no tengo evidencia para decirlo.
Yo solo puedo decir que anticuerpos contra los dos o que al menos está reconociendo los dos. Existen por lo menos tres mecanismos o posibilidades por las cuales yo puedo tener resultados positivos para dengue y para Zika. Y es lo que quiero en este momento comentarles, que ayer ya el doctor Kleber lo mencionó un poco, y quiero comentar entonces cuáles son las tres posibilidades que tenemos biológicas y técnicas para que esto suceda. Por un lado, pueden haber pacientes infectados recientemente con dengue que pueden tener IgM aún circulante. Entonces imaginémonos, tenemos un paciente que le dio dengue, entonces va a generar IgM de dengue. La IgM de dengue puede durar más de 6 meses, en algunos casos se han visto hasta por 1 año IgM circulante de dengue. Entonces yo puedo tener IgM circulando por mucho tiempo. Supongamos entonces que después de que le dio dengue está en un área endémica y más o menos después de 3 o 4 meses le dio Zika. Cuando se infecta con Zika va a producir anticuerpos contra Zika, IgM contra Zika. Entonces, si cuando ese paciente llega, yo le tomo una muestra, pues por supuesto voy a detectar la IgM de dengue, que está ahí, y la IgM de Zika. Los dos me van a dar positivo. No es una reacción cruzada, es que los tengo los dos. Entonces yo no puedo decir que sea dengue o que sea Zika, tengo los dos. Entonces eso no es una reactividad cruzada, eso no es que el laboratorio trabaja mal, no, es que los dos están ahí y los voy a detectar. Entonces, primera posibilidad para tener los dos positivos. La otra posibilidad que ayer comentaba el doctor Kleber, un paciente que ha tenido una infección previa hace muchos años por flavivirus, la infección por Zika estimula la producción de anticuerpos de memoria, lo que se conoce como el pecado original antigénico. El pecado original antigénico funciona más o menos de esta manera y quiero comentar que si bien se pueden generar anticuerpos M, principalmente anticuerpos tipo G son los que van a generar este problema. Entonces imaginemos que una persona se infecta con dengue, que va a ser el antígeno de flavivirus número 1, entonces el virus va a activar los linfocitos B vírgenes. Una vez se activan, van a empezar a producir anticuerpos contra dengue, IgG e IgM, pero vamos a mirar principalmente la IgG. Mucho tiempo después, después de esta infección, van a quedar los linfocitos de memoria activados contra el antígeno de dengue. Entonces vamos a tener linfocitos B de memoria para dengue. Tiempo después entonces nos infectamos con Zika, antígeno de flavivirus número 2. Lo que van a hacer este antígeno es activar los linfocitos de memoria contra dengue. Entonces, como estos linfocitos B están activados contra dengue, van a producir anticuerpos contra dengue. Y anticuerpos que se van a elevar inmediatamente porque son linfocitos B de memoria. Entonces van a incrementar IgG inmediatamente. Y como les decía, los linfocitos de memoria también pueden generar anticuerpos M, sin embargo, son muy pocos, ya que ustedes lo saben muy bien, por el cambio de isotipo, realmente lo que van a hacer una vez están activados es generar más que todo anticuerpos tipo G. Sin embargo, en este mismo momento, también van a haber células B inmaduras, naive, que van a reconocer el Zika. Y una vez lo reconocen, van a producir también sus propios anticuerpos. Al final, entonces, lo que va a tener es una mezcla de anticuerpos producidas por linfocitos naive, por linfocitos activados, linfocitos B de memoria, contra dengue y contra Zika. Una mezcla de anticuerpos acá que va a ser muy difícil poder interpretar. Entonces, de esta manera, vamos a tener entonces un segundo mecanismo por el cual vamos a poder detectar los dos anticuerpos. Y una vez más, es un problema biológico, no es un problema de laboratorio, es que están los anticuerpos. Es un problema biológico y es muy difícil poder hacer algo desde el laboratorio. Y el tercer mecanismo es que la IgM contra Zika pueda reconocer antígenos de dengue en una plataforma en el laboratorio, en los ensayos. Entonces, esto seguramente ustedes lo saben, cómo funciona una ELISA. Vamos a hacer el ejemplo con una ELISA que puede funcionar para cualquier plataforma. Esta sería una ELISA de captura, en donde tenemos una placa, en los pozos ponemos un anticuerpo anti-IgM humana, se va a reconocer cualquier IgM humana que haya, la va a reconocer. Después de eso, entonces, ponemos el suero. Entonces, si en el suero del paciente hay IgM, vamos a hacer que es una infección de dengue. Si hay IgM de dengue, la IgM de dengue va a ser reconocida por los anticuerpos anti-IgM.
Posteriormente ponemos un antígeno de dengue. Ese antígeno de dengue va a ser reconocido por los anticuerpos contra dengue que teníamos aquí pegados. Y después ponemos un anticuerpo contra dengue que viene marcado para producir color. Entonces, esta construcción produce un color positivo. Imaginémonos entonces que el paciente llega con sospecha de dengue, pero lo que tiene es Zika. Entonces tenemos la placa, tenemos anticuerpos contra Zika, como son IgMs, van a ser reconocidas por la anti-IgM humana, entonces vamos a tener la IgM pegada acá, pero son anticuerpos contra Zika. Si esos anticuerpos reconocen, cuando ponga el antígeno de dengue se va a pegar, porque lo reconoció. Entonces, una vez pegado, voy a poner el anticuerpo, lo va a reconocer, positivo. Una vez más, es un problema técnico y biológico. La IgM va a reconocer el antígeno que le estoy poniendo en el ensayo. Entonces, una vez más, voy a tener un resultado positivo y realmente es un estuche para dengue, pero realmente estoy detectando y son anticuerpos contra Zika. Entonces, una vez más, tenemos otro problema con el cual lidiar. En este panorama, con todo este panorama donde, bueno, nos pasamos un caso positivo o lo que sea, pero tenemos el problema del incremento de las manifestaciones neurológicas que ustedes han estado viendo tanto esta semana. Teníamos que dar alguna respuesta y aquí ya nos nació una preocupación muy importante. Más allá entonces de cualquier cosa, necesitamos buscar la manera de decir, bueno, ¿eso está asociado o no a Zika? Y aquí desafortunadamente las muestras que llegaban, por supuesto, de niños que nacían con microcefalia eran muestras postvirémicas, es decir, solo teníamos herramientas serológicas. Por eso entonces la confirmación serológica, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, se volvió un problema bastante importante. Sin embargo, estas herramientas lo que necesitan es una muy buena interpretación y saber cómo las ponemos en el contexto de la salud pública. Por eso, y aquí es donde les pido que tengamos en cuenta que el contexto siempre va a ser diferente. No es lo mismo un paciente, no sé, cualquiera de ustedes, sano, joven, que tenga una muestra y que da positivo. Eso para términos de salud pública y para la vigilancia, una más, una menos, tal vez no va a hacer ninguna diferencia. Pero para casos particulares, sí. Entonces, un caso de síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, que tenga un resultado positivo para infección, tanto IgM positivo para dengue como para Zika, vamos a ver cuántos casos de síndrome de Guillain-Barré se han confirmado por dengue. Creo que hay 1 o 2 documentados. En un contexto en que ya sabemos que Zika genera el síndrome de Guillain-Barré y me da una IgM positiva, pues lo más seguro es que sea por Zika. ¿Por qué voy a pensar por dengue si por dengue nunca han habido, pero por Zika sí? Pues lo más seguro es que sea por Zika. Entonces, ahí, insisto, la interpretación. Un recién nacido con un síndrome congénito, microcefalia, tuvo una IgM y es positiva para Zika. Tiene un valor muy alto. Estamos hablando precisamente de un bebé que muy posiblemente se infectó en el útero, intraútero. Es muy difícil que este bebé haya tenido una infección previa con otro flavivirus. No imposible, pero puede ocurrir, pero lo más probable es que no se haya infectado previamente. Por lo tanto, esta IgM tiene un valor muy importante. Claro, tengo que hacer igual IgM para dengue, tengo que hacer otros diferenciales, pero una IgM positiva en un contexto en que ya sé que Zika genera este tipo de malformaciones, pues creo que no tenemos por qué pensar en que sea otra cosa. Entonces aquí el contexto es otro. Y tener en cuenta siempre que un resultado negativo no descarta una infección. Y aquí también teníamos que ser muy incisivos, entonces como la IgM dio negativa, entonces no. La IgM tiene muchas limitaciones, incluido el hecho de que un bebé, un sistema inmune inmaduro, puede no haber producido anticuerpos y por lo tanto van a ser negativas las pruebas. Por eso siempre va a ser también importante buscar en la madre para ver si podemos hacer algún link epidemiológico. Ya para terminar, algunos comentarios finales y ya para concluir, tener en cuenta que los algoritmos de vigilancia siempre tienen que ir de acuerdo a un contexto epidemiológico. Y acá les traigo, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer en un contexto de, por ejemplo, en Perú, donde después de una serie de problemas ambientales y de inundaciones y demás, esto tenía que complementarse junto con otras sospechas, incluido, por ejemplo, leptospira.
Entonces, que leptospira clínicamente puede ser diagnóstico diferencial de otras enfermedades que ustedes conocen muy bien. Por eso entonces los algoritmos se pueden volver un poco más complejos porque necesitamos tener en cuenta el contexto epidemiológico. Y de esa manera entonces, tanto para las técnicas moleculares como para las serológicas, tenemos que saber entonces qué queremos buscar de acuerdo al contexto epidemiológico. Sin duda alguna entonces es indudable el cambio de escenario que hemos tenido por la introducción y la emergencia y reemergencia de todos estos arbovirus. Más allá de chikungunya y Zika, el resurgimiento de la fiebre amarilla que generó esta epidemia durante la primera mitad de este año en Brasil y que nos pone de manifiesto que aún existiendo una vacuna es un enemigo que todavía está ahí. Por lo tanto, necesitamos adaptar los sistemas de vigilancia, que ya lo comentaba esta mañana el doctor San Martín y Gamaliel, respecto a tener sistemas de vigilancia que sean sostenibles, que sean eficientes y que nos permitan precisamente integrarnos de manera para la epidemiología de estas enfermedades. Muchos retos, tanto para la vigilancia epidemiológica, ya ustedes lo vieron esta mañana, para la organización de los servicios de salud, los laboratorios sin duda alguna, y el sistema de vigilancia de las malformaciones congénitas que tenemos que seguir implementando. Todavía no sabemos muy bien cuál es el impacto real de los casos graves por Zika, teniendo en cuenta que las microcefalias es lo que se ve, no sabemos todavía lo que está por debajo de ese iceberg que más puede haber. Se requiere entonces adaptar los sistemas para hacerlos más eficientes en periodos también interepidémicos, donde como en este momento que no está circulando muchas cosas, pero tenemos que mirar entonces qué hay, y mejorar los sistemas de información y reporte. Una vez más, prevalece la clínica, tener siempre en cuenta el laboratorio no es para tomar decisiones médicas, no es para decidir un tratamiento a un paciente, nosotros desde el laboratorio no le salvamos la vida a los pacientes. Ustedes lo hacen. Si ustedes hacen un buen diagnóstico clínico, son ustedes los que van a salvarle la vida al paciente. Por lo tanto, y aquí también viene entonces de lo que ustedes nos digan, nosotros podemos iniciar diferentes tipos de algoritmos para trabajar. Las muestras negativas que deben ser tenidas en cuenta para la detección de otros virus y en un contexto en el cual puede estar circulando cualquier virus, es importante tenerlo en cuenta. Y si bien existen retos para el diagnóstico por laboratorio, la interpretación entonces es lo que tiene que ser muy fortalecido y es donde nosotros siempre vamos a hacer mayor énfasis, interpretar bien. No es que los ensayos sean malos, los malos somos nosotros que no sabemos cómo interpretar lo que nos está diciendo. Entonces ahí es donde nosotros estamos tratando de impactar mucho. Y ya solamente para terminar, y quería solo para terminar una respuesta que el doctor estaba preguntando, y es con respecto precisamente a la organización de la red de laboratorios de arbovirus de la región. Y es que CARFA precisamente forma parte de nuestro algoritmo, de nuestro organigrama. CARFA es uno de los asesores técnicos con los cuales además trabajamos muy de cerca, y hay varios de los países, tanto del Caribe latino como el Caribe inglés, que forman parte de esta red de laboratorios de CARFA, y con ellos trabajamos de hecho no solo de la mano, sino que muchos entrenamientos para la región han sido precisamente con CARFA, y los invitamos de hecho a que conozcan la red, y a los laboratorios que se quieran integrar, más que bienvenidos, y estamos ayudándolos precisamente para que, como decía el doctor, no dependan de un laboratorio que les haga el diagnóstico o la vigilancia, sino que ustedes mismos crezcan su capacidad y lo puedan hacer en sus propios países, y para eso estamos. Entonces ya con esto termino, muchas gracias, y cualquier pregunta que esté. Me gustaría que comentaras sobre cernimiento en embarazadas. Sí, sé que es un tema un poquito controversial, pero en vista de ¿verdad?, de lo que estamos viendo con los tres virus y la cross-reactividad entre Zika y dengue, ¿qué piensas sobre esas estrategias? Las que teníamos originalmente y ahora estamos hablando de un cambio de nuevo, por lo menos de parte de CDC Atlanta. Sí, efectivamente es un tema muy sensible y muy complejo en el cual al final, y yo sé que ustedes esperan mucho de nuestra parte, pero nosotros tenemos muchas limitaciones, incluidas las regulaciones de cada país. Nosotros no hemos dado ningún lineamiento diciendo lo que tienen o no que vigilar en términos de mujeres embarazadas. Y existen diferentes modelos. Acá, por ejemplo, y lo vuelvo a comentar, yo sé que acá en Puerto Rico tienen un sistema donde se vigilan todas las mujeres embarazadas con y sin síntomas, y hasta en los diferentes trimestres.
Eso implica un peso muy alto para el sistema y para los laboratorios. Entonces yo no puedo decirle a un laboratorio X en otro país que haga ese sistema, porque no va a poder hacerlo, no va a poder hacerlo. Entonces, en otros países lo que han decidido es, bueno, vamos a hacer la vigilancia solo en mujeres embarazadas con síntomas. Entonces, ahí van a llevar la vigilancia y van a hacerle el seguimiento, incluido técnicas tanto moleculares como serológicas. Con la misma interpretación, la interpretación no va a cambiar, la interpretación va a ser exactamente la misma. En otros países, aún solamente las mujeres con síntomas eran muchas. Entonces, ok, vamos a tomar solo las mujeres embarazadas con síntomas en primer trimestre. Entonces, ahí ya se reducía un poco más el número. Y vamos a seguir los mismos protocolos. Pero al final, insisto, nosotros les damos las herramientas de cómo hacerlo, pero la decisión es del país dependiendo de sus capacidades y de su objetivo de vigilancia epidemiológica. Entonces, yo pienso que igual hacerlo a todas las embarazadas, si lo pueden hacer, está bien, está muy bien. Pero seguramente ustedes cuando termine todo esto, ustedes van a tener que mirar, o aquí en Puerto Rico van a tener que mirar, ok, ¿qué sacamos, qué lecciones obtenimos de esto? Y eso va a servir seguramente para los lineamientos futuros. Una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es la posibilidad de que aquí en Puerto Rico haya fiebre del Nilo occidental. Pero la reacción con dengue, pues se ha dicho en los casos que han tenido clínicas, ¿verdad?, pacientes mayores que tienen una encefalitis. Como nosotros estamos en la trayectoria de los paros que vienen migrando de Estados Unidos en dirección a Argentina, paran aquí usualmente y lógicamente debían de haber casos de fiebre del Nilo occidental, pero hasta ahora no se ha diagnosticado ninguno. No existe una forma de poder cernir la presencia, porque han habido casos que han salido positivos, pero se ha dicho que es porque han tenido dengue. Desde el punto de vista serológico es difícil, pero hay esperanzas, por dos razones, y hay muchas que vienen en camino. Por cuestiones de tiempo no lo comenté, lo digo rápidamente. Para discernir al menos de Zika, parece que la NS1 de Zika puede ser un buen antígeno para darle especificidad a la IgM, y eso va a ser muy bueno y lo vamos a tener en muy poco tiempo. Existen estuches específicos para West Nile. Genéticamente, West Nile está relativamente distante de dengue y de Zika. Por eso es muy posible que la reactividad cruzada sea menor, pero no se ha probado. Hasta el momento no tenemos la suficiente cantidad de material para decir que va a ser específico. Pero si tú tienes una IgM de West Nile positiva y lo haces en paralelo y las otras son negativas, eso te da un buen indicio de lo que puede estar pasando. Entonces, por eso lo que yo comentaba, las muestras que son negativas a todo, que nos llame la atención qué más puede haber y buscar. Entonces, también estamos tratando de llevar, insisto, eso a nivel regional y como estrategias de vigilancia, protocolos genéricos para detectar en esas muestras negativas y en condiciones de vigilancia, un protocolo genérico para determinar flavivirus. Si me da positivo, podemos secuenciar o podemos buscar con primers específicos. Entonces, hay formas de hacerlo. Yo soy Catalina, soy de Costa Rica. Nosotros realmente en nuestra realidad pues tenemos ahorita el gran dilema y la gran discusión que todavía no logramos concretar en cuanto a cómo llevar hasta el final la clasificación de los casos de los bebés, de las madres confirmadas o inclusive ahorita estamos contemplando las que posiblemente sean probables, considerando que esto es un contexto, aunque estamos todos aquí clínicos y siempre estamos muy orientados a la parte biologista, en que tenemos que tener un laboratorio positivo para ponerle nombre y apellido al evento que tiene el paciente, pues en epidemiología no se trabaja así y hay mucho que se cierra y se clasifica a pura clínica y epidemiología. Y eso al final, en un evento como Zika, donde tenemos hasta periodos de
de 9 meses hasta 2 años, donde podemos ver en los niños de estas madres algún tipo de trastorno, se nos ha dificultado. O sea, hemos ido generando una gran bolsa de niños sospechosos de microcefalia o de síndromes congénitos, donde el laboratorio aún no nos alcanza para poder orientar en qué campo lo ponemos, si probable, si confirmado o si lo descartamos. Nosotros usamos para las mujeres embarazadas el PCR únicamente, y yo me imagino que usted está muy empapado de eso, porque por ahí han dado en nuestro país. Hay una parte del laboratorio que tiene su posición, y yo pues tengo la otra parte que es la de los servicios de salud y cómo trabajar este tema con los clínicos, que ahora se nos dificulta porque se incorporan los especialistas, y los especialistas pues son muy concretos y puntuales en algunos de los manejos con los bebés y con los pacientes. Entonces la pregunta va orientada desde el punto de vista que ¿cuál es la recomendación técnica del laboratorio? Porque yo sé que cada una de las realidades de los países es muy diferente de acuerdo a los sistemas de salud y a las capacidades. ¿Cuál es la recomendación para los niños, o sea, para los bebés? Porque fácilmente los podemos clasificar de mamás positivas. Y a ese bebé pues hay un protocolo y se le aplica y se le corren las muestras que tengamos disponibles, pero ¿qué pasa con alguna posibilidad de las mamás probables que nada más tienen la clínica, tiene el nexo epidemiológico y el bebé nace? ¿Cuál es la alternativa que nosotros tenemos de apoyo en la vigilancia basada en laboratorio y en la evolución de ese niño, ¿verdad? Conociendo todas las limitaciones y todo lo que ya vimos desde el punto de vista laboratorial, que no es la solución, yo eso lo sé, pero hay que darle sentido a esos pacientes, porque un adulto o un niño dentro del sistema de vigilancia que quede como sospechoso es un fallo en el sistema. Realmente llegamos a no saber qué pasó con ese paciente. Hay que darle un nombre y un apellido de probable, presuntivo, como lo queramos ver, y es ahí donde ahorita nosotros estamos. Y creo yo que una alternativa es conocer las recomendaciones que en el laboratorio o en la vigilancia basada en el laboratorio, que es muy diferente al diagnóstico, nos puede ayudar y orientar. En nuestras guías de vigilancia de Zika y complicaciones por Zika está muy claro, y un poco lo que acabo de decir: un bebé que nace con alguna malformación, microcefalia, cualquier malformación, que se sospeche que pueda ser por Zika, una muestra de suero en las primeras 72 horas debe ser tomada. Y en esa muestra de suero, la PCR puede ser, pero el problema es que si la PCR es negativa no me dice nada tampoco, porque se puede haber infectado en el primer trimestre. Y si bien sabemos que el virus puede durar mucho más tiempo en fetos, es difícil que esté hasta el último momento. Entonces no me descarta la infección. Pero, insisto, ahí una IgM positiva cobra un valor muy alto, porque no es posible que haya tenido otra infección, o sea, es posible, pero es poco probable que haya tenido una infección previa. Entonces, si yo le hago IgM a esa muestra y es positiva para Zika, eso es una evidencia que tuvo contacto con Zika. Entonces, ahí la recomendación es esa: suero antes de las primeras 72 horas, tanto de la mamá como del bebé, para determinación de IgM. Si bien un negativo no te descarta, y ahí es la limitación, realmente está en lo que no puedes descartar, pero si es positivo, sí te confirma. En esas condiciones te confirma.